¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión les vamos a explicar cómo generar la modulación de ancho de pulso o PWM a través de un microcontrolador. Pero antes vamos a platicar de algunas generalidades acerca de este tipo de señales y cuáles son las fórmulas que lo rigen. Para empezar, si nosotros graficamos el voltaje sobre el tiempo, tenemos la señal PWM como un tren de pulsos, es decir, altos y bajos de la señal que se repiten hacia el infinito y que tienen ciertas características que nos van a poder ayudar a modular el voltaje de salida para nuestro sistema. A este tipo de señales nosotros le podemos modificar qué tanto se abre y qué tanto se cierra, y esto nos dará como resultado un voltaje mayor o menor. Es decir, si nosotros continuamos ampliando esto, vamos a tener casi el total o el máximo de voltaje que estemos utilizando a la entrada. Si nosotros disminuimos, también disminuirá el voltaje de salida que tendremos en el sistema. Y para poder obtener dicho voltaje, tenemos que seguir ciertas fórmulas. Por ejemplo, la fórmula del periodo, que es 1 sobre la frecuencia, o también el periodo lo podremos tomar como el tiempo de encendido más el tiempo de apagado. El tiempo de encendido es aquel instante en el que nuestra señal pasa de tener un nivel lógico bajo a tener un nivel de voltaje alto, y comprende todo el momento en el que se mantiene en ese estado la señal, es decir, desde este punto hasta la siguiente transición en donde vuelve a ser 0 y de ahí continúa su ciclo hasta acá, que ese es considerado el tiempo de apagado. Si nosotros sumamos este tiempo más este tiempo, tenemos todo el periodo de la señal, y este periodo es el que se está repitiendo de manera infinita. Otra fórmula importante es el porcentaje del ciclo de trabajo, que el ciclo de trabajo es la relación que existe entre el tiempo de encendido sobre el periodo, y al multiplicarlo por un 100 obtenemos dicho porcentaje. Gracias a este ciclo de trabajo nosotros podemos modificar el valor del voltaje de salida a través de esta otra ecuación que dice voltaje de salida es igual al ciclo de trabajo por el voltaje de entrada. El único dato constante que permanece invariable en las señales PWM es el voltaje de entrada. Como vemos aquí, todas estas señales tienen el mismo voltaje, el mismo nivel de voltaje. Lo que sí está cambiando y se está modificando constantemente es el tiempo de encendido y el tiempo de apagado, que su relación nos permite conocer el ciclo de trabajo. El periodo, de igual manera, permanece constante, ya que, como vemos, comienza en este punto y se acaba en este punto, y así para todas las otras señales. Es decir, nosotros podemos tener un periodo de 100 milisegundos con un tiempo de encendido de, vamos a decirlo, 50 milisegundos. Eso quiere decir que nuestro ciclo de trabajo es el 50%. ¿Por qué? Porque permanece 50 milisegundos encendido y 50 milisegundos apagado, y la suma de todo eso va a ser nuestro periodo. Entonces nosotros, al modificar dicho ciclo de trabajo, alteramos la relación que existe entre estos dos valores, pero el periodo pues va a ser el mismo. Ese también es un elemento constante, y para la práctica que vamos a realizar vamos a utilizar el PIC16F para generar nuestra señal PWM, y también vamos a modificar el ciclo de trabajo a través de impulsos externos. Es decir, vamos a colocar dos botones, uno para aumentar el ciclo de trabajo, es decir, aumentar el tiempo que permanece encendido, y otro para disminuir dicho tiempo que permanece encendido. Y de esa manera nosotros podremos observar el cambio que tendrá nuestra señal PWM sobre una carga, que la carga puede ser un LED, un motor o algún elemento al que le queramos modificar el valor de entrada para que tenga cierto comportamiento, porque las señales PWM nos sirven para hacer un ajuste preciso o fino del voltaje que queremos utilizar para dicha carga. En este caso vamos a utilizar nosotros un LED porque es lo más sencillo de ejemplificar, y vemos el cambio preciso que podemos lograr con esta señal. Aquí en MPLAB vamos a crear un nuevo proyecto, Standalone Project, Next. Elegimos el dispositivo con el que vayamos a trabajar, Next, Next. Elegimos XC8, Next. Le colocamos un nombre y Finish. Abrimos esta carpeta, vamos a Source Files, clic derecho, Nuevo, y vamos a elegir main.c.
Elegimos su nombre si así lo queremos y le damos Finish. Aquí se nos creó esta plantilla y aquí es donde vamos a colocar las librerías que vayamos a utilizar y también toda la demás configuración. Lo primero que vamos a colocar son los fusibles. Entonces nos vamos en Production, Set Configuration Bits. Vamos a utilizar en este caso el oscilador interno. Entonces vamos a ponerle into SSIO. El Watchdog lo vamos a deshabilitar. El Power Up Timer Enable lo vamos a habilitar. Y todos los demás los vamos a dejar apagados. Generamos el código. Y copiamos las líneas que tenemos aquí. Y las pegamos por acá. En nuestra hoja de datos del microcontrolador vamos a buscar la sección referente al PWM, que en este caso la tenemos aquí. Capture Compare PWM es el módulo CCP. Y aquí tenemos el registro principal que se va a encargar de seleccionarnos la función de este módulo CCP, para alguna de sus funciones que incluye. Este módulo incluye tres funciones, la función de captura, de comparación y la PWM. Es por eso que a través de este registro nosotros vamos a poder elegir cuál de estos vamos a utilizar. En el caso del PWM vemos que tenemos que modificar el bit 3 al 0 y nada más nos interesan estos dos, el bit 3 y el bit 2 con un 1 en cada uno. Y la otra parte que tiene es esta parte que dice que estos dos bits de acá son los bits menos significativos del ciclo de trabajo del PWM, que más adelante hablaremos sobre este. Pero por el momento nos importa entonces realizar la configuración de este registro principal, el CCP1 con... Si continuamos bajando vamos a ver los diferentes modos que tiene. Aquí tienen el 9.1, el modo de captura. Si queremos configurarlo, aquí lo podemos realizar. Aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. El modo de comparación también aquí nos dice algunas instrucciones. Y aquí en el 9.3 tenemos el modo PWM. En el módulo PWM nos dice que a través del pin CCP1 podemos obtener una salida con una resolución del PWM de 10 bits. La resolución de un PWM es la cantidad de diferentes pasos que podemos obtener desde el 0 hasta el 100. Es decir, por ejemplo, con 10 bits tenemos 1024 pasos diferentes que podemos ir aumentando o disminuyendo para variar la intensidad de salida. Aquí tenemos el ejemplo de la señal de salida que podemos generar a través del PWM, y tenemos por ejemplo el periodo y el ciclo de trabajo. El periodo lo vamos a poder configurar a través del registro PR2, es decir, a nosotros colocarle un valor a PR2, de esa manera ya estaríamos dejando fijo el periodo, que es lo que nos interesa para la señal PWM. Para poder modificar o setear el valor del ciclo de trabajo, que ese es nuestro valor que va a estar cambiando, tenemos un registro, el CCPR1L. Este será el encargado de modificar dicho ciclo de trabajo, y este registro, como vemos, tiene esta parte de acá, la parte más significativa, y tenemos esta línea y esta parte en blanco que nos indica que estos bits de aquí están en el CCP1 que ya lo habíamos dicho anteriormente. Ese registro es el registro principal de el módulo de captura, comparación y del PWM, el módulo CCP. Y tenemos esos dos bits que son los bits de acá, que esos, cuando los utilizamos para PWM, forman los dos bits menos significativos para el ciclo de trabajo. Entonces eso lo tenemos de este lado. A nosotros setear este valor aquí junto con estos dos bits, ya estaríamos modificando el registro encargado del ciclo de trabajo. Una vez que nosotros le ponemos aquí un valor, este valor automáticamente se carga en este de aquí, en el CCPR1H, que dice ser el slave. Nosotros no podemos modificar este valor, ya que es un registro interno al cual se le cargará el valor del CCPR1L. Y esto lo hicieron de esta manera
para evitar errores a la hora de estar trabajando con el PWM. Entonces nosotros nada más nos encargaremos de modificar el CCP-R1L y el CCP-R1H automáticamente obtendrá el valor de este registro. Entonces ya tenemos dos partes importantes, dos registros definidos. El PR2, que será el encargado de establecer el periodo que queremos que tenga nuestra señal, y también el CCP-R1L, que será el encargado de modificar el ciclo de trabajo. Estos dos registros los tenemos aquí en el diagrama de bloques. Este es el CCP-R1L y aquí está el PR2. El PR2 llega a este comparador y si vemos esta parte de acá arriba del CCP-R1L, pues bueno, llega el slave y después entra a otro comparador. Y en el corazón de todo esto, en la parte central, tenemos el TMR2. Este módulo TMR2 es el Timer 2. En la parte del 9.0, donde nos explica qué es este módulo CCP, también nos dice cuáles son las fuentes de timer que utiliza cada uno de los modos. Por ejemplo, para el modo de captura utiliza el Timer 1, el modo de comparación también utiliza el Timer 1, pero el PWM utiliza el Timer 2. Y esto del timer se utiliza porque, como muchos módulos, algo necesita tener que manejar todo lo relacionado a los tiempos, a las frecuencias y a la rapidez con la que va a ejecutar las instrucciones. Entonces el PWM no es la excepción, también requiere de una señal que controle eso, y por eso tenemos el Timer 2 aquí en el centro de todo. Ahorita explicamos más o menos qué es lo que va a funcionar y cómo va a funcionar, pero vamos a analizar este diagrama de bloques y aquí nos vamos a encontrar un flip-flop RS en el cual la R lo que hace es poner a nuestra señal en 0, es decir, será la encargada de poner en nivel bajo. Esta parte es la encargada de poner en 0 esta parte de la gráfica, y en S es cuando se pone en 1, es decir, esta parte de aquí, la que corresponde al tiempo de encendido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues resulta que cuando nosotros establecemos aquí un valor de PR2 y aquí el valor de CCP-R1L, nuestro timer empieza a funcionar, empieza a contar desde el 0 hasta el máximo. Va a contar de modo libre, y de esa manera empieza a hacer la cuenta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y así se va, continúa hasta que encuentra el valor del comparador, este valor de PR2. Una vez que PR2 hace un match con el valor que tiene el timer, es decir, si a PR2 le ponemos un 50 y el timer empieza a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5 y llega hasta el 50, bueno, entonces el comparador se activa esta señal de aquí y llega al set del flip-flop en el cual, bueno, pues nuestra señal se pone en alto. Entonces, ok, ahí continúa, el contador sigue contando hasta el máximo, sigue contando 50, 51, 52, 53, 54, y cuando llega, por ejemplo, vamos a decir al 100, que es el valor que pusimos aquí, un ejemplo nada más, bueno, en ese momento se realiza la comparación. ¿Ya llegó al 100? Sí, ya llegó. Ok, entonces mando una señal de reset, o mando a la señal de R del flip-flop, y lo que hace es poner en 0 la señal PWM, y aquí permanece. Una vez que el contador llega a su máximo, se reinicia y vuelve a comenzar esta parte de aquí, a buscar el 50 para poner la señal en alto. Cuando llega el 100 se pone en 0 y así esto continúa hacia el infinito. La señal del PWM la podemos obtener, como lo dijimos, en el pin CCP1, que es esta parte de aquí, que está asociado al RB3. Y entonces, como vamos a utilizar el RB3, el pin 3 del puerto B, pues tenemos que decirle que funcione como salida. Es por eso que aquí está esta nota de aquí, porque recuerden que para configurarlo como salida necesitamos colocarle un 0 a los puertos del micro en el registro TRIS-B. Al nosotros colocarle aquí el 0, ya le estamos diciendo al micro que lo vamos a utilizar como salida y automáticamente empieza a funcionar como PWM. Y aquí es donde vamos a nosotros poder conectar un osciloscopio o la carga que vayamos a modificar.
para poder observar cómo cambia la señal, cómo cambia el ciclo de trabajo. Y entonces vamos a explicar un poco acerca de este timer, el timer 2, cómo es que funciona. Bueno, pues este timer es un timer de 8 bits que tiene un prescaler y un postcaler. No vamos a utilizar el postcaler, no nos interesa, pero el prescaler, si lo queremos utilizar, pues podemos realizar, por ejemplo, prescalers de 1, de 4 y de 16. Que eso lo que hace es hacer una división de la frecuencia que vamos a utilizar. Por default, la señal que le llega al timer ya automáticamente viene con un divisor de 4. Pero aparte nosotros podemos agregarle más prescaler, un prescaler más alto, y así lo podemos utilizar. Este timer 2 es el que se utiliza como base, como tiempo de base para el módulo PWM del módulo CCP. Y aquí abajito tenemos el registro de control, en el cual nosotros elegimos aquí, por ejemplo, el valor del postcaler. Aquí tenemos prácticamente le decimos queremos que se encienda o no a través del bit 2. Y también tenemos si queremos elegir el prescaler, también aquí lo tenemos. Y básicamente es eso, lo dejamos que corra en modo libre, o sea, va a hacer la cuenta de 0 hasta el máximo y se va a estar reiniciando. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que haga el match con el valor del PR2, que aquí lo tenemos. Aquí también tiene algunas cosas que dice, por ejemplo, que el PR2 este registro se inicializa en FF cuando se reinicia el micro. Y bueno, de más información, como les decimos, ahorita nosotros solo con este timer lo dejamos en modo libre, empieza a correr y hasta que haga esos match que les comentábamos a través de estos comparadores con el valor del PR2 y con el valor del CCP-R1L, pues ya podríamos nosotros modificar la señal PWM. En la parte de aquí abajo del datasheet nos viene unas operaciones que tenemos que hacer para poder configurar el módulo correctamente y podemos seguirlo. Por ejemplo, aquí nos dice que tenemos que primero seleccionar el valor del PR2 que corresponde al periodo. Después tendríamos que seleccionar o setear el valor del ciclo de trabajo. Después configuraríamos el pin, en este caso el pin 3 del bit el bit 3 del puerto B, lo configuramos como salida y al último hacemos la configuración del timer 2. Entonces vamos a hacer esos pasos que nos menciona en este orden y vamos a ver cuál es el efecto. Pues lo primero, entonces vamos a configurar el módulo, el PR2. Le voy a poner el 255, que es el máximo en hexadecimal, que ya dijimos que es el FFH, que es el máximo que puede tener el PR2. Después vamos a ponerle el valor que queremos en el ciclo de trabajo. Ahora, para este caso, como vemos, tenemos dos registros: el CCPR1L, que es la parte que tiene los 8 bits más significativos, como lo veíamos aquí, es esta parte de aquí, y estos 2 bits están en este otro módulo. Entonces, primero lo voy a poner los primeros 8 y después voy a colocar el otro registro, y aprovechando que ya estoy ahí, pues voy a habilitar la parte del PWM de este registro, que como lo teníamos en un inicio aquí, bueno, pues le decimos que en el bit 3 y el 2 le ponemos en 1 y ya lo configuramos como PWM, y es prácticamente lo que estoy haciendo aquí. Los bits menos significativos para el CPR1L, eso los dejé en 1, no hay problema. Y una cosa importante es que, bueno, para esta aplicación nosotros vamos a estar modificando este valor. Entonces aquí no importa cuál le pongan, yo le puse el 100 porque es más o menos la mitad. Solamente es para ejemplificar, pero voy a estar modificando este valor a través de los botones. Ahorita lo vemos más adelante. El siguiente paso es poner el bit 3 como salida. Entonces aquí lo ponemos, lo indicamos. Recuerden que para elegirlo como salida le ponemos un 0 y como entrada un 1. Entonces así lo configuré yo. ¿Por qué? Porque también voy a estar utilizando algunos de estos bits del puerto B, del mismo puerto B, como salida. Perdón, como entrada para nuestros botones. Y ya por último dice que configuremos el timer 2, y para esto solamente lo voy a dejar encendido y el prescaler lo voy a dejar en 1, o sea, ninguna modificación va a tener más la que ya tiene de 1/4 y queda de esta manera. Ahora lo interesante va a ser cómo establecer
el comportamiento de los botones, y para eso voy a utilizar, voy a definir un while 1, que este va a ser el while true, el ciclo que siempre se va a estar ejecutando, es decir, una vez que entre aquí, de aquí ya no va a salir, y voy a colocar dos if, un if que nos dice que si RB0 es igual a 0, ¿por qué es 0? Bueno, porque voy a estar utilizando resistencias de pull-up, y como recordarán, una resistencia de pull-up siempre tiene un 1 lógico, y a la hora de nosotros presionar el botón, bueno, en ese momento la señal pasa de tener un 1 lógico a un 0. Entonces es lo que estamos detectando a través de este if. Si RB0 es igual a un 0, y también un AND, en donde el registro CCPR1L, que será el encargado de nuestro ciclo de trabajo, no queremos que sea más del máximo, que en este caso el máximo es el PR2. Es decir, nosotros queremos que esté entre este rango y ese rango, dentro del periodo. Si nosotros nos pasamos, podemos tener algún comportamiento no deseado. Entonces es importante definir cuáles son los límites, tanto el superior como el inferior. El inferior pues es el 0, y el superior va a ser el máximo del periodo, es decir, el valor que tengamos en PR2. Entonces decimos, si se activó esto y también esto de acá, que este registro, el CCPR1L, sea menor a 255, es decir, puede ser 0, 10, 100, 50, 60. Bueno, en este caso entra en esta condición, y lo que hace es aumentarle 5 al registro CPR1L. Es decir, entonces, si iniciamos con 100 y apretamos el botón que está en RB0, bueno, pues después tendrá 105. Si lo volvemos a apretar, 110, 115, 120, 125, y de 5 en 5 vamos a ir hasta que lleguemos aquí al 250, que sería aproximadamente, sería la última condición que podríamos lograr en esta. Si seguimos apretando este botón, pues no se va a cumplir esta sentencia, entonces no va a hacer nada más, ahí se va a quedar en el 250. Mismo caso para el botón RB1, si es 0 y aquí este registro es más grande de 0, bueno, entonces vamos a decir que está en el 100. Si nosotros lo apretamos, cae en esta condición y le va a restar 5, 95, 85, 80 y así hasta que llegue al 5, que es el mínimo que vamos a tener, y ya con eso, bueno, quizá no es lo más preciso, pero para ejemplificar la operación pues nos sirve bastante. Y ahora una cosa que agregué aquí es un delay. Este delay se declara de esta manera: se pone doble guión bajo, delay guión bajo, ms, y el valor en milisegundos. Dentro de la carpeta de instalación de nuestro programa de microchip, se van a esa carpeta. Si quieren saber, tener una guía, se van a Docs y abren este documento de aquí, se llama XC8C Compiler User Guide for PIC. Aquí, bueno, hay una parte que nos dice cómo puedo hacer el setup de mi oscilador. También nos dice cómo puedo implementar delays. Y bueno, aquí nos dice que esta es la estructura en milisegundos, también se puede usar en microsegundos. Aquí también nos dice que si se va a utilizar este tipo de declaraciones, también necesitamos expresarle a nuestro compilador cuál es la frecuencia de reloj que vamos a utilizar para nuestra operación, y eso se logra a través de esta sentencia: _xtal_frec. Y para esta aplicación nosotros lo queremos de 4 MHz, que es como lo común que se utiliza. Entonces lo ponemos aquí debajo de los fusibles, le ponemos el hashtag, el símbolo de gato, define, y le ponemos xtal_frec, y el valor no le vamos a poner 4 MHz, sino le vamos a poner 4 millones. O la cantidad de frecuencia que queramos, y de esta manera ya lo tenemos declarado para poder utilizar este tipo de sentencias. En este caso le puse un delay de 100 milisegundos solamente para que cuando yo presione el botón no haga el cambio así de golpe, de sopetón, por decirlo así, sino que se vea un pequeño delay y podamos observar cómo va subiendo o bajando el ciclo de trabajo.
Lo siguiente que toca es compilar. Y subir nuestro programa ya compilado y sin errores. Bueno, podemos realizar la simulación para no tener que subirlo, o si ya la realizaron, bueno, pues lo cargan a su programa y ya lo pueden empezar a cablear. Bueno, aquí tenemos entonces el micro. Este es uno de los botones, otro de los botones, y bueno, estas resistencias solamente la coloqué aquí porque necesitaba la resistencia de pull-up y bueno, no tenía de 1 kilo así solitas como esta, y bueno, utilicé esta barra de resistencias. Aquí tenemos el micro, y si lo conectamos a la energía, bueno, ahí tenemos el LED brillando al valor de 100 que le coloqué en el programa. Y si presionamos este botón, vamos a ver que aumenta la intensidad hasta un máximo. Si presionamos el otro botón, comienza a disminuir hasta que prácticamente está apagado. Esto lo podemos conectar a diferentes dispositivos para controlar el nivel de voltaje, ya sea para un motor o para cualquier otro tipo de carga en donde necesitemos este tipo de modificaciones. Y también lo voy a conectar a un osciloscopio para que vean cómo se modifica la señal. Aquí en el osciloscopio tenemos nuestra señal PWM. Como vemos, esta señal siempre se está repitiendo hacia el infinito, siempre la misma. Tenemos el mismo periodo, tenemos el mismo valor del periodo, la frecuencia también es la misma. Lo único que está cambiando es el ciclo de trabajo en la parte positiva, es decir, esta parte, aunque pues también obviamente se afecta la parte del tiempo de apagado. Aquí elegí también la medición del porcentaje del ciclo de trabajo y vemos que ahorita como está la señal, aproximadamente a 100 microsegundos en la parte de tiempo de encendido y el periodo siendo de 256 microsegundos, tenemos un ciclo de trabajo del 39%. Si yo aumento la señal, vemos cómo crece. Ahorita estamos a 190 microsegundos de los 155 microsegundos, por lo tanto un 74% del ciclo de trabajo. Esto lo podemos seguir aumentando hasta que prácticamente es el máximo. Le bajé un poquito, pero es el 96%. Y esto lo podemos modificar, este ciclo de trabajo, modificando la resolución que tiene el PWM. Y bueno, eso es siendo lo máximo y lo mínimo que podemos alcanzar. Por ejemplo, ahí aproximadamente 6%. De hecho, se puede un poco menos. Sí, básicamente eso. O sea, es muy poco ya el ciclo de trabajo, por ejemplo, 4%. Y pues de esa manera nosotros podemos variar y observar cómo cambia nuestra señal con respecto del tiempo, manteniéndose la amplitud la misma. La amplitud es constante, aproximadamente 5 volts. Aquí son 2 volts por división. Y el tiempo es lo único que es lo que estamos modificando de nuestra señal PWM. Hemos concluido un video más, compañeros. Como siempre, les agradecemos su atención y esperamos verlos pronto en el siguiente video. Hasta luego.